Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Mesa Cuadrada. En este programa tenemos el gusto de contar con un invitado especial, que es Pedro Aguirre. Pedro Aguirre es el autor de un libro que está por ser publicado en España y en México llamado De Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones en el mundo. Un libro que analiza con mucho rigor, anécdota, crónica, ¿qué ha pasado con las elecciones en el mundo y si es una frustración mexicana o es un fenómeno global? Y ya verá usted que el tema de la decepción de los partidos, las campañas, el oportunismo, no es un fenómeno exclusivo de México, sino es una tendencia en todo el mundo. Y así como hay fortalezas en la forma como se conducen las elecciones y sigue siendo el método democrático, tiene muchas deficiencias y ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy aquí en Mesa Cuadrada. Como siempre nos acompaña Pepe Ureña. Muy buenas noches, Pepe. Y desde Londres nos acompaña nuestro amigo Javier Oliva. Luis Carlos, ¿cómo te va? Me da gusto saludarte. Pedro, bienvenido a Mesa Cuadrada. Hola Javier, ¿qué tal? Gusto saludarte. Maravilloso. Pedro, este libro surge además en un momento en donde hay mucha controversia en el mundo por las elecciones. En España tenemos que un proceso electoral llevado a cabo hace pocos meses no ha dado resultado de gobierno y hay una aparente crisis de los partidos políticos. En los Estados Unidos muchos están aterrados de que Donald Trump será el candidato republicano casi de forma segura, ya colocado a México como parte de su estrategia electoral. En México estamos en un proceso electoral a nivel estatal, pero ya viene el 2018 y muchos están también aterrados. Así es. ¿De dónde surge tu interés por escribir este libro? Bueno, yo tengo, tú lo sabes porque Luis Carlos Ugalde es el que me honra escribiendo el prólogo de este libro y tengo el gusto de conocerte hace muchos años. Interés sobre la historia electoral de las democracias desde hace mucho tiempo. Hemos publicado, pues incluso con José Bolden, porque fue presidente del Instituto Federal Electoral, al igual que tú, y con otros autores hemos hecho trabajos comparando sistemas electorales, sistemas de partidos, y en lo personal contando estas historias electorales, cómo se han desarrollado las campañas electorales en países muy significativos. Y esto, bueno, es resultado este libro de varios años, ya más de 20 años, en el que he trabajado el tema. Fui director también un tiempo de la revista Voz y Voto, que fundó Jorge Alcocer, y en donde también pues, es una publicación especializada en los temas electorales. Y se dio como resultado este libro que cuenta las 33 campañas electorales más sintomáticas celebradas en todo el mundo a partir de 1945, que es el año en el que Winston Churchill, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, de haberse convertido en el personaje más importante quizá en ese momento de la humanidad por haber contribuido a salvar a la civilización del nazismo, pierde de manera catastrófica las elecciones contra el Partido Laborista y a partir de ahí cuento elecciones muy importantes. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la constante en estas 30 elecciones? Es decir, son diferentes países, son diferentes lugares, son diferentes hechos, pero si tú nos tuvieras que decir, ¿cuál es la cosa común en los políticos que ganan elecciones? ¿Es la suerte? ¿Es el talento? ¿Es la circunstancia? Pues mira, varía porque hay casos, incluso dirías, el carisma. Un político exitoso tiene que ser por casi una condición sine qua non carismático. Y sin embargo hay algunos casos que analizamos en este libro de políticos que han hecho de su anticarisma una carta ganadora. No son los más, desde luego, el carisma siempre vende y sobre todo en esta época en donde la telegénica es muy importante, pero el caso, por ejemplo, de Fernando de la Rúa en Argentina, que ganó con este discurso de dicen que soy aburrido y vendió esta imagen de austeridad, de no frivolidad, que contrastaba mucho con Menem. Pero bueno, desde luego es muy importante el carisma en estas épocas donde la televisión y los medios han vuelto carisma es un tema. ¿Qué otro tema es relevante para los que son exitosos en las campañas electorales? Tener esa capacidad de conectar con la gente, que va más allá del carisma. Tener lo que se conoce como capacidad de comunicación, el talento para comunicarte, para hacer llegar tu voz, para hacer llegar tu mensaje y que la gente te lo crea. Eso es muy importante y políticos desde Churchill hasta el propio Trump, que puede tener muchos efectos, pero indudablemente tiene. Pero tu libro empieza con el caso de Churchill, efectivamente Winston Churchill, que es una figura de la historia del siglo XX y además un héroe de la Segunda Guerra Mundial y del mundo occidental, gana la Segunda Guerra Mundial y pierde la elección.
¿qué pasó ahí? ¿No había comunicación? ¿No había carisma? Era un hombre muy carismático. Ese es un tema interesante, justamente porque era mucho más carismático que su adversario, el candidato de los laboristas. Sin embargo, él pierde la elección porque llevaba ya el Partido Conservador 10 años gobernando el país y el país había sufrido mucho de recortes, de situaciones que obligaron a la población a tener mucha austeridad. No solamente por el tema de que estaban en guerra, que eso obviamente los obligaba, sino porque ya era una política demasiado radical de austeridad, demasiado radical de recorte, demasiado radical que a la gente le empezó a pesar mucho y que eso convirtió al Partido Conservador que está del poder de Winston Churchill como muy impopular. Yo creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que el Partido Laborista pudo vender, el mensaje que pudo vender de enfrentemos al futuro es olvidémonos de las políticas conservadoras, busquemos una nueva solución para todos, demos una cara de optimismo al futuro, y creo que también Churchill es que equivocó mucho su discurso. Los discursos negativos, los de descalificación del adversario, suelen ser útiles en ciertas circunstancias, pero en otras pueden ser muy contraproducentes, y Churchill utilizó un discurso demasiado descalificador. Decía que ellos, los socialistas, les llamaban así los laboristas, iban a terminar utilizando una especie de Gestapo, de policía política, para poder imponer sus políticas, y ese tipo de descalificaciones cayó muy mal. Pepe. Ese tipo de cansancio que se dio entonces, ¿se da ahora en Estados Unidos? Son 8 años de Obama, del Partido Demócrata, cansancio de la sociedad, llega un tipo carismático con todo lo polémico que sea, que es Donald Trump. ¿Hay algún parecido? No, porque el cansancio que tenían de Churchill era de privaciones que tenían económicas y personales por el tema de la guerra y por otros más. Y ahora la economía en Estados Unidos está creciendo después de haber tenido una situación muy difícil después de la crisis del 2008. El segundo mandato de Obama en lo económico fue mejor. Yo creo que más bien es un cansancio de los políticos ante los políticos tradicionales, los discursos tradicionales. Eso es lo que ha llevado no solamente a Trump, sino a Sanders dentro del Partido Demócrata a tener el éxito que han tenido, porque su mensaje es anti-establishment, como dicen allá, es en contra de los partidos políticos tradicionales, de las clases políticas, de la burocracia, y eso en este momento pega mucho, va a ser muy popular en cualquier país del mundo, en cualquier democracia prácticamente del mundo, que alguien haga campaña en contra de la burocracia tradicional, del establishment, de los políticos tradicionales, porque hay un hartazgo, hay una sensación de cansancio, de hastío, de inconformidad con ese Tú tipo dices de en tu políticos. libro, o sea, tu libro empieza en Churchill y acaba en Trump. Trump todavía no sabemos la historia. ¿Tú crees que Trump será el próximo presidente de Estados No, yo Unidos? estoy seguro que no va a ser presidente de ¿Y Estados qué tal Unidos. si después, así como Churchill fue un caso extraño a la historia, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si Trump no acaba haciendo lo mismo? Nadie creía que va a ganar y resultó ser el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que los casos son distintos, porque en la época de Churchill no existía, por ejemplo, las encuestas. Este mecanismo tan generalizado, tan recurrido actualmente, que pues nos va pronosticando casi día con día cuáles pueden ser los resultados electorales en una elección, pues no existían con Churchill, no existían con Truman, que es una elección que también pongo, la del 48, que fue una gran sorpresa. Ahora es más difícil encontrarte una sorpresa de esa índole. Desde luego, no son exactas, nos hemos llevado algunas sorpresas interesantes, sobre todo últimamente en cuestión de encuestas que han resultado inexactas, pero yo creo que el perfil de lo que nos va a empezar a dar próximamente, ya cuando está abierta Churchill. ¿Tú crees que la muy polarización de la política americana de los últimos 15 años, que Trump ha llevado a niveles inéditos, una vez que Trump perdiera la presidencia, esa polarización se acentuaría o se moderaría? Yo creo que va a continuar y es muy probable que se acentúe. Yo creo que este descontento contra la clase política no va a terminar de un día para el otro. Sería Hillary la ganadora, que es una hija del establishment político tradicional. Y los problemas que han provocado este descontento continúan. Es cierto que Estados Unidos no tiene una crisis grave, que hubo un levantamiento económico con Obama, pero persisten problemas, como por ejemplo que el hecho de que el 1% de la población tenga casi el 90% de la riqueza. En fin, eso va a mantenerse. Pedro, y va a continuar. tenemos que ir a un corte. Regresamos con Pedro Aguirre, que es autor del libro De Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones en el mundo. No le cambien.
Estamos en Mesa Cuadrada platicando con nuestro amigo Pedro Aguirre. Pedro Aguirre es el autor de un libro magnífico que está pronto a ser publicado en España y en México, llamado De Winston Churchill a Donald Trump: auge y decadencia de las elecciones en el mundo. Y estamos platicando sobre el tema de las elecciones. ¿Son las elecciones el mecanismo adecuado para conducir a los gobiernos? ¿Están siendo positivas o negativas? ¿De dónde sale la frustración? Estamos en México igual que en otras partes del mundo y estamos platicando sobre este tema de qué está pasando en el mundo. Y quiero preguntarle a nuestro amigo Javier Oliva desde Londres, ¿cómo ves desde allá este fenómeno electoral? ¿Qué opinas de las reflexiones que nos hacía Pedro Aguirre sobre la polarización y qué puedes comentar, Javier? Muchas gracias, Luis Carlos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, Pedro. Bueno, a reserva de que lea con detenimiento tu aportación. Hay una gran dinámica, se ha recordado mucho, fíjate, precisamente el caso de la derrota de Winston Churchill frente a Edward Attlee, que fue quien lo sustituye como primer ministro, incluso en aquellas negociaciones de Potsdam con Churchill mismo, acompañado de Attlee, con el presidente Truman y Stalin. Estos cambios políticos, y quisiera compartir esta reflexión con ustedes ahí en la mesa y con el auditorio a propósito de tu libro, estaba leyendo qué tanto, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, por primera vez, la generación de los llamados millennials, que tienen entre 18 y 35 años de edad, son más numerosos que los baby boomers, aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y tienen entre 50 y 65 años de edad. Según el Pew Center, hoy estaba revisando estas notas para ver escuchar tu opinión, si los cambios generacionales no tienen que ver también con los perfiles de las preferencias electorales. ¿A qué me refiero? Según el Pew Center, el millennial estadounidense, este joven entre 18 y 35 años, es más progresista, es más sensible a las problemáticas, la desigualdad. En parte yo me explicaría un poco el fortalecimiento en el proceso interno de Sanders en el Partido Demócrata, pero también encontramos Podemos en el caso de España, no menos expresiones también de carácter no partidista o no convencional en otros casos de Europa, e incluso yo diría, aunque el Partido Liberal de Canadá con Justin Trudeau ahora en el poder forma parte de la estructura, su padre fue incluso primer ministro, sin embargo fue empujado, fue llevado al cargo de primer ministro por una nueva generación de votantes. Pedro, desde tu perspectiva y a lo largo de estos años de estudios que haces tanto de los casos que van desde Churchill hasta Trump, quisiera saber si no también los medios de comunicación juegan un papel muy importante en las orientaciones del electorado para marcar antes y después en determinados países. Yo recuerdo en el caso del triunfo de Vicente Fox en el año 2000, hablabas tú del carisma, que no necesariamente tiene que ir acompañado de intelecto, como se vio en aquella ocasión, y por el otro lado también la relevancia que tiene sin duda alguna el manejo de lo que se conocen como las redes digitales o las mal llamadas redes sociales, porque sin duda alguna esto está teniendo un impacto muy importante en la forma de hacer y pensar la política. Ahí está el primer triunfo de Barack Obama en su primer mandato, como fue una estrategia muy bien llevada a través de los medios digitales de comunicación, lo que le permitió ganar. Entonces, sí quisiera ver si no estas variables, es decir, recapitulo, los cambios generacionales, la influencia que tienen los medios de comunicación, sobre todo los digitales, y tercero, el contexto internacional. A mí me parece que el contexto internacional también va haciendo que en mayor o menor medida los factores externos cada vez sean más parte de la agenda interna de todos los países. Ya no hablemos el tema México adentro de Estados Unidos, ya no digamos en el caso europeo, desde luego, y los cambios políticos que se están observando ahora en América del Sur ante la inminente salida de la presidencia de Dilma Rousseff. Claro, Javier, me da mucho gusto saludarte después de muchos años que no tenía la oportunidad. Desde luego que los cambios generacionales están pesando mucho, porque se trata de estos millennials que no tienen ningún tipo de identificación con las ideologías tradicionales que sustentaron por tanto tiempo los partidos en Europa, los liberales, los socialdemócratas, los conservadores, y que están muy preocupados también por el hecho de que vienen tiempos difíciles en donde los empleos no son seguros, en donde cada vez más el avance de la tecnología hace prescindibles empleos que antes parecían ser garantizados por mucho tiempo, y esto hace que el descontento ante los políticos y ante la falta de soluciones
pegue mucho con estas nuevas generaciones, que son las que se identifican en buena medida con estas opciones progresistas, con el mensaje, por ejemplo, de Sanders, que es un hombre que tiene más de 71 años y aún así son los jóvenes los que más votan por él, desde luego el caso de Podemos o de Syriza, pero también son buena parte de ellos clientela política de la extrema derecha. Muchos de los electores allá en Estados Unidos de Trump son jóvenes, para sorpresa de mucha gente, y lo son también estas opciones radicales, antiinmigracionistas en Europa, en donde jóvenes también se ven seducidos por estos mensajes de odio y de rechazo hacia los inmigrantes. Obviamente también los medios de comunicación han sido determinantes, la mayor parte, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y ahora tenemos que la aparición de las redes sociales y del Internet está siendo cada vez más importante. Tú citabas, Javier, el caso de Obama, que lo cito yo en el libro, como es uno de los ejemplos más interesantes de triunfo de un político porque supo manejar bien las redes y comunicarse bien con los jóvenes y entenderle al tema de redes, que no es sencillo. Va a seguir siendo muy importante con las nuevas generaciones, y sobre todo el que me decías como tercera opción, la situación internacional, que también es muy preocupante, que pesa mucho a nivel electoral cada vez más en todos los países del mundo y que va a seguir siendo un factor trascendental. Ahora que mencionabas el caso, uno de los capítulos que hablas de tu libro es sobre Brasil, cuando fue electo el expresidente Collor de Mello. Y Collor de Mello, para recordar, pues fue desaforado y renunció poco antes de ser desaforado, ¿es correcto? Y el tema era el mismo tema de un caso de corrupción. ¿Qué reflexión te da que hoy en Brasil esté ocurriendo algo semejante? Y parece que hubiera ciclos históricos. Bueno, sucede que el sistema de partidos en Brasil sigue siendo en esencia el mismo. Es un sistema de partidos que tiene más de 10 partidos con presencia en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, sin que exista el predominio de 1, 2, 3 como tenemos en México, sino que es un sistema muy atomizado. Y la diferencia con Collor de Mello es que vinieron políticos como Fernando Henrique Cardoso y como Lula, que lograron gobernar al país para sorpresa incluso de México. Los analistas decíamos qué envidia que en Brasil con 10 o más partidos saquen grandes acuerdos y grandes reformas, mientras en México estamos atados con las famosas reformas estructurales que nos tuvimos por mucho tiempo. Y ahora vemos que están pagando en buena medida la forma en que se lograban estas coaliciones, que era con clientelismo político, con corrupción y con ir aceitando a los partidos. En el momento en que se viene una crisis económica fuerte, en que este sistema de aceitar a los partidos y de darles canonjías y privilegios se termina, es entonces que la famosa estabilidad brasileña se viene para abajo y están pagando entonces este sistema presidencial, un sistema presidencial rígido con un escenario de multipartidismo exacerbado que se logró controlar, pero que ahora se ha venido abajo. En el texto hablas de la antipolítica como una de las recientes manifestaciones en contra de la decepción de los partidos. Y en la antipolítica podemos meter a partidos como en España Podemos o Ciudadanos, podemos meter a partidos en México como Morena, que son partidos que presuntamente van en contra del statu quo, y podemos hablar también de fenómenos como el de Italia, en donde el ex premier Beppe Grillo, primero Berlusconi y después Beppe Grillo. Berlusconi hacen política en contra de los políticos y acaban siendo más corruptos y acaban siendo decadentes. Entonces este discurso de la antipolítica, que puede ser atractivo para los millennials, acaba siendo un riesgo, y esto se está esparciendo en el mundo. ¿Es así? Claro, porque no hay soluciones fáciles. Ojalá se tratara de acabar con los partidos y de acabar que se vayan todos para la casa los partidos y los políticos tradicionales, pero no es así, porque la política sigue teniendo las mismas reglas de negociar, de actuar siempre con sigilo, muchas veces por necesidad de tomar las famosas decisiones por razones de Estado, de enfrentar problemas que son muy complejos y que no admiten las soluciones facilonas que los demagogos de la antipolítica siempre ofrecen. Cuando políticos como Berlusconi o como Beppe Grillo, que es el nuevo caso en Italia, o como por ejemplo el caso del partido Syriza, que llega al poder prometiendo que van a mandar a Europa al diablo y de que van a negarse a pagar la deuda, y cuando por fin se enfrenta Tsipras, el primer ministro, con la realidad, firma acuerdos más difíciles de los que había rechazado en un principio, pues es cuando se dan cuenta estos muchachos de la antiglobalización y anticapitalismo que las cosas son más difíciles que simplemente rechazar, decir que no y señalar con el dedo a una clase, a una casta o una mafia en el poder. Vamos a un corte, regresamos a Mesa Cuadrada. Estamos con Pedro Aguirre, que es autor de un libro que está por salir, usted debe comprar, que se llama De Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones en el mundo. Regresamos.
Regresamos para platicar sobre el tema de la democracia electoral y estamos platicando con Pedro Aguirre. Pedro Aguirre es el autor de un libro que saldrá en las próximas semanas llamado De Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones del mundo. Y justo antes del corte estábamos platicando de que si hay problemas con la política, parece que hay más problemas con la antipolítica. Y esto que se vende como un brebaje que nos va a bajar de peso sin hacer ejercicio es un riesgo que vive todo el mundo. Pepe Ureña. Sí, esa era la pregunta justamente que tenía. ¿Hacia dónde va la humanidad? Porque está inmersa la humanidad en todo este proceso. ¿Y cuándo veríamos los primeros resultados? No sé si en Estados Unidos, no sé si en otras elecciones, quizá en Inglaterra, lo que viene. ¿Cuándo veríamos y hasta dónde vamos? Son las salidas de esta crisis de la democracia representativa. Hay dos posturas. Quienes dicen los males de la democracia se componen con más democracia, hagamos que sistemas de mecanismos de democracia directa se extiendan más, los tipos de referéndum, los tipos de consultarle a la gente directamente con mayor frecuencia, permitir estas candidaturas independientes, quitarle el poder a los partidos y tratar de extender lo más que se pueda la democracia para que la gente, para que estos millennials que quieren otro tipo de democracia tengan más voz y más participación. Pedro, pero ¿hay una crisis de la democracia? Sí, la hay, desde luego. ¿Por qué? Porque estos sistemas de representación política que son los partidos y que son la gente que tú votas en las urnas, está teniendo poca credibilidad. Entonces eso es una crisis de la democracia. El indicador que nos debe decir si hay crisis o no son las encuestas de confianza en los partidos. No, también en un sentido sí, la gente cree o no cree en la democracia. Si no cree en la democracia, como lo están probando, por ejemplo, el Latinobarómetro que nos coloca en México, por decirte el caso, y lo conoces bien, en un nivel muy bajo de credibilidad del sistema político, yo creo que sí hay una crisis de credibilidad de entrada y también de eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los resultados económicos o que los resultados en gestión no son los que la gente espera. Cuando tú tienes un sistema político corrompido, en donde los escándalos de corrupción son constantes, y no es nada más el caso de México, en donde el crecimiento económico disminuye, en donde los políticos no cumplen con sus promesas, y eso es una cuestión reiterada en todas las democracias, pues la gente no solamente deja de creer en las personas, sino también en el sistema. Lo único que quiero desafiar es la aseveración cotidiana que se hace que la democracia está en crisis. Yo creo que sí. A lo mejor sí, pero yo también veo que hay muchos países democráticos en Europa Occidental, que hay estabilidad, hay crecimiento. Veo países están estables, el mundo está mejor hoy de lo que estaba hace 40 años en muchos indicadores. Yo soy demócrata y comparto tu opinión de que la crisis de la democracia es sobre todo coyuntural, de imagen, pero también de algunos resultados que son cíclicos. A final de cuentas, no es culpa de la democracia. El gran problema que tiene ahorita, hablabas de Europa, Europa no tiene una estabilidad económica, pero no es por culpa de la democracia, es por culpa de una serie de circunstancias coyunturales y económicas que podríamos hacer 5 programas al respecto. El hecho es que la gente lo percibe así y que la democracia no está resolviendo los problemas. Pero te voy a decir una cosa, perdón, pero la democracia venezolana, según Latinobarómetro, era una de las mejores de América Latina hace 5 años. Déjame terminar, porque son los dos caminos que se perciben. ¿Cuál es la salida o las salidas posibles? Vamos a criticarlas, vamos a exponerlas. La primera es gente que dice la democracia se cura con más democracia. Y gente que dice hay que volver a sistemas o a mecanismos o a métodos autoritarios. Los ejemplos de esto los da Erdogan en Turquía, Putin en Rusia y el neopopulismo en América Latina, caso de Chávez. Hemos visto que estos neopopulismos y estos nuevos autoritarismos no han sido la solución y no lo han sido desde hace tiempo, o los personalismos en política tipo Berlusconi. También vamos a ver, y estamos viendo de alguna manera, que esto de más democracia, entre comillas, tampoco es una solución, porque al final de cuentas candidatos independientes o los referéndums o estos tipos de democracia directa o las ONGs no están resolviendo los problemas que la democracia tiene, que la democracia enfrenta y que la tiene en la actual crisis de credibilidad. Y yo diría que también es una crisis de eficacia. La democracia necesita también revisarse para poder combatir estos problemas. Javier, desde Londres, ¿estamos en crisis en la democracia? Bueno, yo creo que también es un asunto cíclico. Es indudable que a mayor número de jugadores políticos y una sociedad más diversificada, pues tiende a ser la democracia mucho más lenta, mucho menos operativa y ágil para responder a una serie de demandas muy complejas. Es importante, por ejemplo, en América Latina estamos por cerrar un ciclo en donde fue presidente un indio aymara, me estoy refiriendo a Evo Morales. Varios expresidentes o presidentes han sido militares de carrera,
como Ollanta Humala en Perú, el propio Hugo Chávez como teniente coronel, líderes guerrilleros como Daniel Ortega, Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez y José Mújica en Uruguay. Es decir, me parece que la democracia también ofrece esta riqueza a la participación de expresiones, si no antisistemas, no convencionales. Me parece que México, Argentina, Colombia forman parte de esta zona de conservadora para hacer política, en donde los partidos en general siguen teniendo el monopolio de la representación y la participación. Entonces, sí me parece que conforme van avanzando, van desarrollándose las agendas de las sociedades, se van requiriendo mecanismos, procedimientos más eficientes. Yo creo que la democracia, como la hemos concebido a lo largo, sobre todo del siglo XX, para establecer un criterio un tanto arbitrario, cronológico, ha dejado de ser funcional. Y entonces, más que criticar a la democracia como método de gobierno, ¿cuáles son las funciones o las capacidades para poder resolver? Tenemos el caso de México, como hoy está terminando, en estos días está terminando el periodo legislativo sin haber discutido y resuelto un tema fundamental como es el tema de la marihuana y la propuesta que hizo el presidente. Entonces me parece que las distancias que hay entre la agenda social y la agenda político-electoral de los partidos políticos es lo que está terminando por generar conflictos y disfunciones muy importantes. En todo caso, habría que buscar procedimientos mucho más eficientes, directos, que permitan una participación social en la toma de decisiones, Luis Carlos. Gracias, Javier. Pedro, ¿la democracia mexicana está en crisis? Desde luego que sí. ¿Y qué harías si tú fueras el legislador todopoderoso o el político que con una orden hace realidad cambios a nuestro sistema? ¿Qué cosas harías para componerlo? Combatir de forma eficaz la corrupción, que es uno de los grandes temas de queja, de descontento que hay en el país. Hoy tuvimos esa noticia de que no se aprobó el sistema ¿Qué más de corrupción. harías? ¿Combatir la corrupción? ¿Qué otra cosa? Cambiar la legislación electoral para que nuevos partidos políticos puedan participar en elecciones sin tener que cubrir todas las condiciones actuales que los partidos tienen. Abrir la puerta a los partidos. Abrir las puertas de los partidos políticos para que participen y no darles dinero anticipadamente Gran a idea, las elecciones. gran idea. Como Tercera. sucede en cualquier otro país del mundo. Y tercera, pensar en mecanismos parlamentarios para agilizar, para hacer más fluida la relación entre el Parlamento y el presidente. ¿Con esas tres cosas tendríamos una mejor No, democracia? yo creo que no podríamos citar 10 más y no con eso solucionar los problemas, pero creo que podríamos ayudar a perfeccionar en mucho la imagen de los partidos y de los políticos y ya con eso ayudar. ¿Ves con optimismo o con preocupación el año 2018 que tendremos elección presidencial en México? Lo veo con optimismo. Yo creo que vamos a tener unas elecciones interesantes, reñidas. Obviamente la situación del país no es la mejor, ni muchísimo menos, pero vamos a ver qué aportes pueden hacer algunos candidatos independientes. Vamos a ver si los partidos políticos están entendiendo los mensajes de la ciudadanía. Esperemos y tengamos confianza. ¿Te gustaría ser candidato independiente? Ya lo soy, pero ¿Ya lo eres? desempleo. No, yo ya eso ya lo dejé. Pedro, te agradecemos mucho haber estado en Mesa Cuadrada. Su libro Winston Churchill a Donald Trump, Auge y Decadencia de las Elecciones del Mundo, es un libro de una reflexión muy importante sobre la historia reciente en el mundo de la democracia electoral. A veces nos vemos el ombligo y lloramos porque en México las cosas no funcionan bien. Es importante tener una perspectiva histórica y comparativa con otros países para entender dónde estamos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ha sido todo por hoy. Gracias a Pepe Ureña, gracias a Javier Oliva y muchas gracias, Pedro, y éxito con este libro. Muy buenas noches.